Ámsterdam, 1656, una ciudad que se jacta de ser refugio de librepensadores, pero que en realidad tolera únicamente aquellas libertades que no amenazan sus propias certezas, sus propios dioses menores, sus propias versiones domesticadas de lo divino. En las calles estrechas, donde el olor a especias se mezcla con el aroma del tabaco y el sudor de los comerciantes, donde los canales reflejan no solo los edificios inclinados, sino también las hipocresías de una sociedad que dice abrazar la razón mientras sigue arrodillándose ante los mismos altares que sus antepasados. Un joven de 23 años está a punto de pronunciar palabras que harán temblar los cimientos de lo sagrado. Su nombre es Baruch Spinoza, aunque pronto será conocido simplemente como Spinoza, el hereje, el maldito, el que no supo guardar silencio cuando el silencio era la única forma de sobrevivir. ¿Pero acaso sobrevivir en el silencio es realmente vivir o es simplemente una forma más refinada de morir? ¿No será que la verdadera muerte llega cuando aceptamos callar lo que sabemos verdadero, solo porque pronunciarlo nos convertiría en parias? La sinagoga portuguesa de Ámsterdam no es solo un lugar de culto, es un bastión de poder, un centro de control donde los rabinos no solo interpretan las escrituras, sino que administran el miedo, ese miedo ancestral que mantiene unida a una comunidad dispersa, expulsada, perseguida a través de generaciones y continentes. Los judíos sefardíes, que encontraron refugio en los Países Bajos después de huir de la Inquisición española y portuguesa, no olvidaron las hogueras, no olvidaron los interrogatorios, no olvidaron el terror de ser descubiertos practicando en secreto aquello que les fue prohibido practicar en público. Y es precisamente ese miedo el que los rabinos utilizan como argumento, como advertencia, como amenaza implícita cada vez que alguien se atreve a cuestionar, cada vez que alguien levanta la mano para preguntar si acaso las interpretaciones tradicionales son las únicas posibles, o si tal vez, solo tal vez, las escrituras ocultan algo más profundo, algo más perturbador, algo que los guardianes de la tradición prefieren mantener enterrado bajo capas de ritual y obediencia. Spinoza no llegó a sus conclusiones de la noche a la mañana. No despertó un día poseído por el demonio de la duda como sus acusadores querrían creer. Su camino hacia la herejía fue un camino de estudio riguroso, de lectura obsesiva, de confrontación honesta con textos que la mayoría solo recita sin comprender realmente. Estudió hebreo no solo para leer las oraciones, sino para entender qué decían realmente las palabras cuando se las despojaba de las interpretaciones acumuladas durante siglos. Leyó a Maimónides y descubrió que incluso los grandes sabios judíos tuvieron sus momentos de duda, sus instantes de vértigo ante el abismo de lo desconocido. Leyó a Descartes y aprendió que la razón puede ser un instrumento más poderoso que la tradición, que el pensamiento puede liberarse de las cadenas de la autoridad si tiene el coraje de enfrentar las consecuencias. Y fue en ese proceso de búsqueda sincera, de indagación sin miedo, donde Spinoza descubrió algo que lo horrorizó y lo fascinó al mismo tiempo. Algo que una vez visto no puede ser desvisto. Algo que una vez comprendido no puede ser olvidado. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que la sinagoga venera como eterno, perfecto, inmutable, no es en absoluto lo que proclaman que es. ¿Qué significa descubrir que el Dios en el que te enseñaron a creer desde la infancia, el Dios por el cual tus ancestros murieron en hogueras y calabozos, el Dios que se supone es la fuente de toda moralidad y justicia, es en realidad una construcción humana, demasiado humana, llena de contradicciones, caprichos, venganzas y favoritismos tribales? ¿Qué le ocurre a la mente de un joven cuando comprende que los textos sagrados no son revelaciones directas de lo divino,
sino compilaciones editadas, reescritas, manipuladas por escribas que tenían agendas políticas, que servían a reyes y sacerdotes, que usaban el nombre de Dios para justificar guerras, masacres, esclavitudes y exclusiones. ¿Cómo puede uno seguir participando en los rituales, repitiendo las oraciones, inclinándose ante el arca sagrada cuando cada gesto se ha convertido en una farsa, cuando cada palabra pronunciada es una mentira que uno ya no puede sostener sin traicionarse a sí mismo? Spinoza comenzó a compartir sus dudas en conversaciones privadas, en pequeños círculos de estudiantes y amigos que también sentían la tensión entre lo que se les ordenaba creer y lo que su razón les decía que era verdadero. Habló sobre cómo los milagros descritos en el Antiguo Testamento no eran evidencias de poder divino, sino relatos exagerados de eventos naturales interpretados por mentes supersticiosas. Habló sobre cómo Moisés, lejos de ser el profeta perfecto que recibió la ley directamente de Dios en el monte Sinaí, fue probablemente un líder político astuto que utilizó el temor a lo sobrenatural para mantener el control sobre un pueblo rebelde y difícil de gobernar. Habló sobre cómo los profetas no eran voces de un Dios trascendente, sino hombres con visiones subjetivas, con agendas morales, con mensajes que reflejaban más sus propias épocas y contextos que verdades eternas e inmutables. Y habló, esto es lo más peligroso, sobre cómo el Dios que aparece en esos textos no es un ser de infinita bondad y sabiduría, sino un personaje contradictorio, celoso, vengativo, que ordena genocidios, que castiga a generaciones enteras por los pecados de sus padres, que favorece a un pueblo sobre todos los demás, no por razones morales, sino por puro capricho tribal. Las palabras de Spinoza comenzaron a filtrarse más allá de los círculos privados, comenzaron a llegar a oídos de aquellos que no podían tolerar tales blasfemias, de aquellos para quienes cuestionar las Escrituras era equivalente a destruir los cimientos de la comunidad, de la identidad, de la supervivencia misma. Los rabinos lo convocaron, intentaron razonar con él, le ofrecieron dinero para que guardara silencio, le prometieron honores si retractaba sus ideas, le advirtieron sobre los peligros de sembrar dudas en una comunidad que ya había sufrido demasiado. Pero Spinoza no podía retractarse porque no estaba mintiendo, no estaba inventando calumnias, no estaba buscando fama o notoriedad, simplemente estaba diciendo en voz alta lo que había descubierto al leer con honestidad los textos que todos afirmaban ser sagrados, pero que pocos se atrevían a examinar críticamente. ¿Qué clase de verdad es aquella que solo puede sostenerse mediante el silencio forzado de quienes descubren sus contradicciones? ¿Qué clase de Dios necesita ser protegido de las preguntas de sus propias criaturas? ¿No será que un Dios verdadero, un Dios realmente infinito y perfecto, no tendría nada que temer de la razón humana, porque la razón misma sería parte de su creación, parte de su plan, parte de su revelación continua? La sinagoga sabía que Spinoza estaba en lo cierto. Ese es el secreto más oscuro, la verdad más dolorosa, que nunca se admite públicamente, pero que todos los rabinos eruditos conocen en el fondo de sus corazones cuando leen los textos originales en hebreo, sin el filtro de las interpretaciones tradicionales. Sabían que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, que contiene múltiples capas de redacción de diferentes períodos históricos, que está lleno de repeticiones, contradicciones y evidencias de edición humana. Sabían que el Dios que aparece en el Génesis es diferente del Dios que aparece en el Éxodo, que hay pasajes donde Dios se arrepiente de sus decisiones como si fuera un ser imperfecto sujeto al cambio y la duda, que hay momentos donde Dios se comporta con una crueldad que ningún padre humano decente toleraría en sí mismo. Sabían que las leyes dietéticas, las prohibiciones sexuales,
Los rituales de purificación no eran mandamientos eternos dictados desde el cielo, sino regulaciones prácticas diseñadas para mantener la identidad tribal en medio de pueblos vecinos, con otras costumbres, otras creencias, otras formas de vida. Sabían todo esto, pero habían decidido que era mejor mantener la ficción, mejor preservar la ilusión, mejor alimentar la fe ciega que enfrentar el caos que vendría si la gente común descubriera que sus textos sagrados eran tan humanos, tan políticos, tan manipulados como cualquier otro documento histórico. Pero Spinoza no aceptó ese pacto de silencio. No compartió esa lógica de supervivencia que sacrifica la verdad en el altar de la cohesión comunitaria. Para él, una fe basada en mentiras, por más piadosas que fueran, no era fe en absoluto sino superstición, y la superstición era el enemigo más peligroso de la razón, de la libertad, de la dignidad humana. ¿Acaso no es mejor enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, que vivir en una mentira confortable? ¿No será que el verdadero respeto a Dios, si es que existe tal cosa, consiste en usar la razón que supuestamente nos dio, en lugar de apagarla, para preservar doctrinas que no resisten el escrutinio más básico? ¿No será que la verdadera herejía no es cuestionar a Dios, sino pretender conocer sus pensamientos, encerrar lo infinito en libros finitos, reducir lo eterno a dogmas temporales creados por hombres con intereses muy terrenales? Los rabinos comprendieron que Spinoza no se detendría, que no podía ser comprado ni intimidado, que había cruzado un punto de no retorno en su búsqueda de la verdad. Y entonces tomaron la decisión más extrema que una comunidad religiosa puede tomar contra uno de sus miembros. Lo excomulgaron, lo maldijeron, lo expulsaron no solo de la sinagoga, sino de la comunidad entera. Lo declararon muerto en vida. Prohibieron que cualquier judío hablara con él, comiera con él, hiciera negocios con él o siquiera se acercara a menos de 4 codos de distancia. La fórmula del Cherem, el decreto de excomunión pronunciado contra Baruch Spinoza el 27 de julio de 1656, es uno de los documentos más aterradores en la historia del pensamiento. Una maldición bíblica lanzada contra un hombre cuyo único crimen fue pensar demasiado claramente, leer demasiado honestamente, hablar demasiado sinceramente. Con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él más de 4 codos y que nadie lea nada compuesto o escrito por él. ¿Qué clase de miedo debe albergar una institución religiosa para llegar a tales extremos contra un joven de 23 años que no predicaba violencia, que no llamaba a la rebelión, que simplemente compartía las conclusiones de su estudio riguroso de los textos que todos afirmaban amar, pero que pocos realmente conocían? ¿No revela esa reacción desproporcionada que los rabinos sabían en el fondo que Spinoza tenía razón, que sus argumentos eran sólidos, que sus conclusiones eran inevitables para cualquiera que examinara las Escrituras sin el velo de la devoción ciega? No es precisamente la verdad lo que más teme el poder religioso, porque la verdad no puede ser controlada, no puede ser manipulada, no puede ser moldeada para servir a los intereses de quienes afirman ser sus guardianes. Pero la excomunión no fue suficiente. El Cherem no satisfizo la sed de silencio que la sinagoga necesitaba imponer. Porque mientras Spinoza estuviera vivo, mientras siguiera pensando, escribiendo, compartiendo sus ideas con quien quisiera escuchar, representaba un peligro permanente, un recordatorio viviente de que las verdades incómodas no desaparecen simplemente porque se las declare anatema. Y así,
En las sombras de esa Ámsterdam supuestamente tolerante, en los callejones donde la luz del día apenas penetra, se gestó algo más siniestro que una maldición religiosa, algo más definitivo que una excomunión, un intento de asesinato. Alguien, nunca se supo con certeza quién, aunque las sospechas siempre apuntaron hacia fanáticos de la comunidad judía, esperó a Spinoza a la salida de la sinagoga una noche y le clavó un cuchillo que atravesó su abrigo, pero que milagrosamente no llegó a su carne. Spinoza conservó ese abrigo con el corte visible durante el resto de su vida, no como trofeo, sino como recordatorio de hasta dónde está dispuesto a llegar el miedo disfrazado de fe. ¿Hasta qué extremos puede descender la religión cuando se siente amenazada no por la espada, sino por la razón? ¿No es irónico que quienes afirman defender a un Dios omnipotente y eterno sientan la necesidad de matar a quienes cuestionan las interpretaciones humanas de ese Dios? ¿No revela eso una profunda falta de fe? Una certeza oculta de que si permitieran que las preguntas fluyeran libremente, si dejaran que la razón examinara sin restricciones, todo el edificio de dogmas y rituales se derrumbaría como castillo de naipes. ¿No es el recurso a la violencia la confesión última de que no hay argumentos racionales para defender lo indefendible, que no hay lógica capaz de sostener lo que solo puede mantenerse mediante la supresión forzada del pensamiento crítico? Spinoza sobrevivió al ataque físico, pero no sobrevivió como miembro de la comunidad que lo había formado, que había sido su hogar, su identidad, su red de apoyo y pertenencia. Se convirtió en un hombre sin pueblo, sin religión, sin patria espiritual, obligado a ganarse la vida puliendo lentes ópticas mientras desarrollaba en soledad una filosofía que revolucionaría para siempre la forma en que la humanidad occidental comprendería la relación entre Dios, la naturaleza, la razón y la libertad. Y es en ese exilio, en esa soledad forzada, en ese desarraigo completo de todas las certezas heredadas, donde Spinoza alcanzó una claridad de pensamiento que quizás nunca habría logrado si hubiera permanecido dentro de los límites seguros de la ortodoxia. ¿No será que a veces la verdad solo puede ser vista desde fuera, desde los márgenes, desde el lugar del exiliado que ya no tiene nada que perder y por lo tanto puede permitirse el lujo peligroso de la honestidad absoluta? Los años siguientes al Cherem fueron años de producción intelectual intensa, años en los que Spinoza escribió textos que no serían publicados hasta después de su muerte, porque sabía que hacerlo en vida significaría no solo su ruina social, sino probablemente su ejecución. El Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, causó un escándalo tal que fue prohibido casi inmediatamente en toda Europa, denunciado desde púlpitos católicos y protestantes por igual, considerado el libro más peligroso jamás escrito porque hacía algo que ningún otro texto había hecho con tal claridad y rigor. Demostraba mediante análisis textual cuidadoso que las escrituras hebreas eran documentos humanos sujetos a las mismas reglas de interpretación que cualquier otro texto histórico, que los milagros eran imposibles porque contradecían las leyes inmutables de la naturaleza, que la profecía no era comunicación directa con Dios, sino imaginación vívida influenciada por el temperamento y las circunstancias del profeta, y que la religión organizada había degenerado en superstición precisamente porque había abandonado la razón en favor del ritual vacío y la obediencia ciega. ¿Qué hace una civilización cuando uno de sus hijos más brillantes le dice que todo aquello en lo que basa su identidad, sus valores, su sentido de propósito y trascendencia es una construcción frágil levantada sobre cimientos de arena?
¿Cómo reacciona una comunidad que ha sufrido persecución durante siglos en nombre de su fe cuando alguien de dentro le dice que esa fe misma está basada en malentendidos, en lecturas literales de textos que nunca fueron escritos para ser leídos literalmente, en atribuciones de autoría divina a obras claramente humanas? La respuesta, como demuestra el caso de Spinoza, no es el diálogo abierto, no es el debate racional, no es la búsqueda compartida de la verdad, sino la expulsión violenta, la maldición ritual, el intento de borrar de la existencia a quien se atreve a ver al emperador desnudo y señalar su desnudez en público. La filosofía de Spinoza sobre Dios es quizás la más radical jamás propuesta por un pensador occidental, más radical incluso que el ateísmo directo, porque no niega a Dios, sino que redefine completamente qué significa esa palabra. Para Spinoza, Dios no es un ser personal con voluntad, deseos, emociones y preferencias. No es un Padre celestial que responde oraciones, castiga pecados y recompensa virtudes. No es un creador separado de su creación que puede intervenir milagrosamente en las leyes naturales cuando lo desea. Dios, según Spinoza, es la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una expresión o modificación, la necesidad absoluta que gobierna cada evento sin excepción, la totalidad del ser que no puede ser separada en creador y creación, porque todo es uno en una unidad indivisible. Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza, la fórmula más escandalosa jamás pronunciada, porque elimina de un solo golpe toda la estructura de mediación que la religión organizada ha construido entre el humano y lo divino, toda la jerarquía de sacerdotes y rituales que pretenden ser necesarios para acceder a Dios, toda la idea de que lo sagrado está separado de lo profano en lugar de permear cada átomo de existencia. No es esto lo que la sinagoga realmente temía, no las dudas específicas de Spinoza sobre la autoría mosaica del Pentateuco o la historicidad de los milagros, sino la implicación última de su filosofía, que convertía a cada ser humano en expresión directa de lo divino, que eliminaba la necesidad de intermediarios religiosos, que hacía de la razón y no de la revelación el camino hacia la comprensión. ¿De Dios? ¿No será que todas las instituciones religiosas, ya sean sinagogas, iglesias o mezquitas, temen fundamentalmente lo mismo? Que la gente descubra que no necesita permiso de nadie para conectar con lo sagrado, que no necesita obedecer reglas arbitrarias inventadas por hombres que afirman hablar en nombre de Dios, que no necesita sacrificar su razón en el altar de dogmas que contradicen todo lo que la experiencia y la lógica les enseñan sobre la realidad? La comunidad judía de Ámsterdam intentó enterrar a Spinoza en vida mediante la excomunión, intentó matarlo físicamente mediante el ataque con cuchillo, intentó borrar su influencia prohibiendo que se leyeran sus obras, pero fracasó en todo, porque las ideas verdaderas tienen una cualidad viral que ninguna censura puede contener completamente. Sus libros circularon clandestinamente, fueron leídos en secreto por mentes inquietas que reconocían en sus páginas la articulación clara de dudas que ellos mismos habían sentido, pero no se habían atrevido a expresar. Su filosofía influyó en la Ilustración, en el desarrollo del pensamiento crítico, en la separación moderna entre Iglesia y Estado, en la idea misma de que la razón puede y debe cuestionar toda autoridad, incluida la religiosa. Y aunque murió joven, a los 44 años, probablemente debido a la inhalación constante de polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes, dejó un legado que ninguna maldición rabínica pudo extinguir. La demostración viviente
de que es posible pensar más allá de los límites impuestos por la tradición, que es posible buscar la verdad incluso cuando esa búsqueda te convierte en paria, que es posible mantener la integridad intelectual incluso cuando todo el mundo te dice que te calles y obedezcas. Pero ¿qué descubrió exactamente Spinoza sobre el Dios del Antiguo Testamento que resultó tan amenazante, tan peligroso, tan intolerable para los guardianes de la fe? No fue simplemente que señalara contradicciones textuales o cuestionara milagros específicos, eso otros lo habían hecho antes con mayor o menor cautela. Lo verdaderamente revolucionario, lo genuinamente herético, lo absolutamente imperdonable, fue su argumento de que el Dios descrito en esos textos no es el Dios verdadero, el Dios filosófico, el Dios que la razón descubre cuando examina la naturaleza de la realidad sin los prejuicios de la revelación supuesta. El Dios del Antiguo Testamento, argumentaba Spinoza, es una proyección de los miedos, deseos y limitaciones humanas amplificados al infinito, un reflejo del tipo de gobernante que los antiguos israelitas conocían y temían, un déspota tribal magnificado hasta proporciones cósmicas, pero conservando todas las pasiones, caprichos y parcialidades que caracterizan a los tiranos terrenales. Parte 2. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Ha atormentado a la humanidad desde que los primeros filósofos griegos comenzaron a buscar explicaciones naturales para fenómenos que la religión atribuía a voluntades divinas caprichosas. Pero lo que hace único el caso de Spinoza es que él llevó ese conflicto hasta sus últimas consecuencias, sin los compromisos y evasivas que caracterizaron incluso a pensadores anteriormente considerados radicales. Descartes había intentado probar la existencia de Dios mediante argumentos racionales, pero al final recurrió a la revelación para llenar los vacíos que la razón no podía llenar. Hobbes había cuestionado la autoridad religiosa, pero se cuidó de hacerlo de manera lo suficientemente ambigua como para evitar la persecución directa. Spinoza no tuvo tales precauciones. No buscó tales compromisos, no intentó suavizar sus conclusiones para hacerlas más palatables a los guardianes de la ortodoxia. Su compromiso era con la verdad tal como la razón la revelaba, y si esa verdad contradecía todo lo que las Escrituras afirmaban, entonces tanto peor para las Escrituras. En el centro de la visión espinosista está la idea de que todo lo que existe es necesario, que no hay contingencia en el universo, que cada evento fluye con absoluta inevitabilidad de la naturaleza de Dios naturaleza, así como las propiedades del triángulo fluyen necesariamente de su definición. Esto significa que los milagros son imposibles no porque Dios carezca de poder, sino porque la idea misma de milagro implica una contradicción. Supondría que Dios viola sus propias leyes, que lo perfecto se contradice a sí mismo, que lo eterno cambia de opinión. Pero ¿acaso no es más racional, más digno de un Dios verdaderamente infinito, concebir un universo donde todo opera según leyes inmutables que reflejan la perfección divina, en lugar de un cosmos caótico donde el Creador interviene constantemente para corregir defectos en su propia creación? ¿No revela la creencia en milagros una concepción empobrecida de Dios? Un Dios que, como un artesano torpe, necesita constantemente ajustar y reparar su obra en lugar de haberla diseñado perfectamente desde el principio. Cuando Spinoza leyó el Antiguo Testamento con esta perspectiva filosófica, cuando lo examinó no como texto revelado, sino como documento histórico producido por seres humanos en contextos específicos, con agendas específicas, descubrió un Dios completamente incompatible con el Dios que la razón descubre en la naturaleza. El Dios de Moisés se arrepiente de haber creado a la humanidad y decide destruirla en un diluvio, lo cual implica que cometió un error en su creación
y que es capaz de cambiar de opinión como cualquier humano imperfecto. El Dios de Abraham ordena el sacrificio de Isaac para probar la obediencia de su siervo, lo cual sugiere que necesita evidencia externa para conocer el corazón de sus criaturas, como si no fuera omnisciente. El Dios del Éxodo endurece el corazón del faraón, precisamente para poder mostrar su poder mediante plagas cada vez más destructivas, lo cual implica que manipula la voluntad humana para crear oportunidades de demostrar su poderío como un tirano inseguro que necesita constantemente reafirmar su dominación. El Dios de Josué detiene el sol en el cielo para permitir más tiempo de matanza en batalla, lo cual no solo contradice las leyes de la astronomía, sino que revela una deidad que favorece un bando en conflictos tribales puramente humanos. ¿No son todos estos relatos más compatibles con la idea de un Dios inventado por humanos primitivos que proyectan sus propios valores y limitaciones en una figura divina que con la idea de un Dios verdaderamente infinito, perfecto e inmutable? ¿No es más probable que estos textos reflejen las concepciones religiosas de pueblos antiguos que aún no habían desarrollado el pensamiento filosófico riguroso que con una revelación genuina de lo absoluto? Spinoza no planteaba estas preguntas con malicia o deseo de destruir, las planteaba con la honestidad brutal de quien ha dedicado su vida al estudio y no puede fingir no ver lo que ha visto. No puede pretender que las contradicciones no existen simplemente porque reconocerlas resulta incómodo. La respuesta de la sinagoga no fue refutar los argumentos de Spinoza mediante lógica superior o evidencia textual más convincente, fue simplemente declarar que tales preguntas no deben hacerse, que ciertos textos están más allá del escrutinio racional, que la fe requiere precisamente la suspensión del juicio crítico que Spinoza insistía en aplicar. Pero ¿no es esto una admisión de derrota intelectual disfrazada de virtud religiosa? ¿No revela que los defensores de la ortodoxia saben, en el fondo, que sus posiciones no pueden sostenerse en un debate racional abierto y, por lo tanto, deben recurrir a la autoridad, la tradición, la amenaza de castigo social y espiritual para mantener su dominio sobre las mentes de los creyentes? La excomunión de Spinoza no fue solo el castigo de un individuo problemático, fue una advertencia para toda la comunidad sobre los peligros de pensar demasiado, de leer demasiado críticamente, de tomar en serio el mandamiento de usar la razón que supuestamente Dios mismo había otorgado a la humanidad. Fue un mensaje claro: puedes estudiar los textos sagrados, pero solo dentro de los límites de interpretación establecidos por la autoridad rabínica. Puedes hacer preguntas, pero solo aquellas cuyas respuestas ya han sido predeterminadas por la tradición. Puedes buscar la verdad, pero solo si esa búsqueda te lleva exactamente donde se supone que debes llegar. ¿Y qué clase de búsqueda de verdad es esa donde el destino está fijado de antemano? Donde el camino está tan estrictamente demarcado que cualquier desviación resulta en anatema. Spinoza comprendió que la religión organizada, en todas sus formas, tiene un interés fundamental en mantener a la gente en estado de ignorancia y miedo, porque personas verdaderamente educadas, personas que piensan por sí mismas, personas que han desarrollado su capacidad racional hasta poder examinar críticamente las afirmaciones de autoridad, son personas que ya no necesitan sacerdotes, rituales, templos. Toda la maquinaria de mediación entre lo humano y lo divino que constituye el poder y la riqueza de las instituciones religiosas. No es significativo que todas las religiones organizadas desconfían de la razón, que todas eventualmente llegan a la conclusión de que hay verdades que están más allá de la comprensión humana y que por lo tanto deben ser aceptadas por fe ciega. ¿No es esta una forma conveniente de proteger doctrinas que no pueden sobrevivir al escrutinio racional,
de preservar poder que se evaporaría si la gente dejara de creer que necesita intermediarios especiales para acceder a lo sagrado. El Tratado Teológico-Político de Spinoza es quizás el ataque más devastador jamás lanzado contra la autoridad religiosa, precisamente porque no viene desde fuera, sino desde dentro, no desde la ignorancia, sino desde el conocimiento profundo, no desde el odio, sino desde la decepción de quien esperaba encontrar sabiduría divina y encontró en cambio manipulación política disfrazada de revelación celestial. Spinoza demuestra mediante análisis textual meticuloso que el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés, porque contiene referencias a eventos posteriores a su muerte, describe su propio funeral, utiliza expresiones lingüísticas que no existían en su época. Demuestra que los libros proféticos fueron compilados y editados durante siglos por múltiples autores con agendas cambiantes. Demuestra que los milagros descritos son o bien exageraciones de eventos naturales, o bien invenciones literarias diseñadas para impresionar a audiencias crédulas. Demuestra que las leyes morales del Antiguo Testamento no son mandamientos eternos, sino regulaciones específicas para una sociedad tribal particular que ya no tienen aplicación o relevancia para la humanidad en general. ¿Y cuál fue la respuesta a estos argumentos? Cuidadosamente construidos, rigurosamente fundamentados, honestamente presentados. No fue el contraargumento racional, no fue la demostración de errores en el razonamiento de Spinoza, no fue la presentación de evidencia superior que refutara sus conclusiones. Fue la censura, la prohibición, la quema de libros en algunos lugares, la denuncia histérica desde púlpitos donde predicadores que probablemente nunca habían leído el tratado completo advertían a sus congregaciones sobre el veneno mortal que contenía. ¿No demuestra esto precisamente el punto de Spinoza, que la religión organizada teme la verdad más que cualquier otra cosa, porque la verdad desenmascara las pretensiones de autoridad divina, revelándolas como construcciones humanas demasiado humanas? Pero Spinoza no se detuvo en la crítica destructiva, no se contentó con derribar ídolos sin ofrecer nada en su lugar. Su ética, la obra maestra filosófica en la que trabajó durante años y que fue publicada solo después de su muerte, porque sabía que publicarla en vida sería firmar su sentencia de muerte, presenta una visión completamente nueva de qué significa vivir bien, qué significa ser libre, qué significa alcanzar la felicidad genuina que no depende de circunstancias externas ni de promesas de recompensa en una vida futura imaginaria. La libertad, según Spinoza, no consiste en la capacidad de hacer lo que queramos sin restricciones externas. Esa es una ilusión infantil. La verdadera libertad consiste en comprender la necesidad que gobierna todo lo que existe, en aceptar nuestra naturaleza como parte de la naturaleza infinita, en actuar de acuerdo con nuestra esencia racional en lugar de ser arrastrados por pasiones que surgen de la ignorancia y el miedo. La felicidad, la beatitud que los textos religiosos prometen solo a quienes obedecen y creen, Spinoza la hace accesible aquí y ahora a cualquiera que desarrolle su capacidad de comprender, de pensar claramente, de vivir según la razón. No hay paraíso futuro esperando como recompensa por una vida de sumisión. No hay infierno amenazando como castigo por transgresiones inventadas. Hay solo esta vida, esta existencia única e irrepetible que cada uno tiene, y la forma de vivirla bien no es sometiéndose a autoridades religiosas que afirman conocer la voluntad de Dios, sino desarrollando la propia razón hasta comprender que somos expresiones de lo divino mismo, que nuestro bien está en actualizar nuestra naturaleza racional, que nuestra felicidad aumenta en proporción directa a nuestro entendimiento,
¿No es esta una visión radicalmente liberadora comparada con el miedo y la culpa que las religiones tradicionales cultivan como herramientas de control? ¿No es más digno del ser humano buscar la virtud por comprensión de que es nuestra naturaleza verdadera en lugar de buscarla por miedo al castigo o esperanza de recompensa? ¿No es más coherente con la idea de un Dios perfecto que ese Dios nos haya dotado de razón precisamente para que la usáramos en lugar de para que la sacrificáramos en el altar de la fe ciega? Pero la sinagoga y después todas las iglesias cristianas que denunciaron a Spinoza con igual vehemencia no podían aceptar esta visión porque elimina su función mediadora, porque hace innecesaria toda la estructura de autoridad religiosa, porque libera a las personas de la dependencia de sacerdotes y rituales para conectar con lo divino. Un Dios que es idéntico a la naturaleza no necesita templos especiales, porque todo lugar es igualmente sagrado. Un Dios que se revela a través de la razón no necesita profetas especiales, porque todo ser humano que piensa claramente puede acceder a esa revelación. Un Dios que es sustancia infinita de la cual todo es modo o expresión, no otorga privilegios especiales a ningún pueblo elegido, porque todos los pueblos, todas las criaturas, toda la existencia es igualmente divina en su ser. Los rabinos que excomulgaron a Spinoza sabían esto. Sabían que si sus ideas se difundían ampliamente, si la gente común comenzaba a pensar de esta manera, todo el edificio de autoridad religiosa se derrumbaría. Ya no habría necesidad de interpretaciones rabínicas especiales, de textos sagrados, porque los textos mismos perderían su estatus de revelación divina. Ya no habría necesidad de rituales elaborados para ganar el favor de Dios, porque el Dios de Spinoza no tiene preferencias, no otorga favores, no responde oraciones, porque todo lo que ocurre fluye necesariamente de su naturaleza sin posibilidad de intervención milagrosa. Ya no habría necesidad de obedecer leyes morales arbitrarias dictadas por autoridad religiosa, porque la verdadera moralidad fluye del entendimiento de nuestra naturaleza como seres racionales, no de mandamientos externos impuestos por amenaza de castigo divino. ¿Y cómo reaccionó la cristiandad a Spinoza cuando sus obras comenzaron a circular? Con el mismo miedo, la misma hostilidad, las mismas denuncias histéricas. Católicos y protestantes, que no estaban de acuerdo en casi nada más, coincidieron completamente en que Spinoza era el hereje más peligroso que había existido, más peligroso que Lutero, porque Lutero solo cuestionaba la autoridad papal, pero mantenía la autoridad de las Escrituras, más peligroso que todos los ateos declarados, porque el ateísmo directo puede ser fácilmente denunciado y rechazado mie. Enterás que la filosofía de Spinoza era sutilmente seductora, racionalmente convincente, difícil de refutar sin recurrir a la autoridad bruta que él mismo había deslegitimado. El Dios de Spinoza no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es el Dios que elige pueblos y rechaza a otros, no es el Dios que ordena circuncisiones y prohibiciones dietéticas, no es el Dios que promete tierra y descendencia a cambio de obediencia. Es el Dios de los filósofos, el Dios que la razón descubre cuando examina la naturaleza de la realidad sin los prejuicios de la revelación supuesta, el Dios que no puede ser adorado mediante rituales, sino solo comprendido mediante pensamiento. ¿Y qué le queda a la religión organizada si Dios no puede ser adorado sino solo comprendido? ¿Qué función tienen los sacerdotes si no hay rituales necesarios? ¿Qué poder tienen las instituciones religiosas si no pueden mediar entre los humanos y lo divino, porque lo divino está igualmente presente en todo y accesible a todos mediante la razón? La pregunta fundamental que Spinoza plantea y que ninguna institución religiosa ha podido responder satisfactoriamente es esta. ¿Por qué un Dios verdaderamente infinito, perfecto y bueno necesitaría ser adorado?
que gana un ser absolutamente completo en sí mismo con las alabanzas de criaturas finitas. No es la idea misma de que Dios desea adoración, que se complace en sacrificios, que responde a oraciones, una proyección de necesidades humanas sobre lo divino. ¿No revela esto que el Dios de las religiones organizadas es en realidad un ídolo, una creación humana que refleja nuestros propios deseos de reconocimiento y poder amplificados al infinito? Spinoza argumentaba que el Antiguo Testamento, lejos de ser revelación divina, es un documento político diseñado para mantener el control sobre una población rebelde mediante el miedo a un Dios vengativo y la promesa de recompensa por obediencia. Moisés, si es que existió como figura histórica y no es una composición de múltiples líderes tribales, fue un político astuto que comprendió que la manera más efectiva de gobernar a un pueblo difícil era convencerlos de que las leyes que él promulgaba venían directamente de Dios y que desobedecerlas no era solo un crimen civil, sino un pecado cósmico que atraería castigo divino sobre toda la comunidad. ¿No es esto exactamente lo que vemos en el texto cuando leemos sin los lentes de la reverencia ciega? ¿No son las leyes del Levítico claramente regulaciones prácticas para mantener la cohesión tribal, la higiene básica, la distinción identitaria de otros pueblos, disfrazadas de mandamientos eternos del Creador del universo? Los profetas, esas figuras que la tradición religiosa venera como portavoces directos de Dios, Spinoza los veía como individuos con temperamentos particulares, con visiones subjetivas, influenciadas por sus propias personalidades y contextos históricos, que interpretaban eventos naturales o intuiciones morales como comunicaciones divinas, porque carecían de la comprensión filosófica para distinguir entre sus propios pensamientos elevados y una revelación genuina de lo trascendente. Isaías tenía una visión política de justicia social, influenciada por las injusticias que veía en su sociedad. Jeremías tenía un temperamento melancólico que coloreaba sus profecías con tonos de doom y destrucción. Ezequiel tenía experiencias que en terminología moderna podríamos llamar alucinaciones o estados alterados de conciencia que él interpretaba como visiones de Dios, porque no tenía otro marco de referencia para entenderlas. ¿No es más razonable esta explicación naturalista que creer que el Dios infinito, que gobierna infinitos universos con infinitos mundos, se preocupa específicamente por si los israelitas comen cerdo o no, por si mezclan lana y lino en sus vestimentas, por si trabajan o no en un día particular de la semana? ¿No revela la obsesión con detalles rituales tan triviales que estamos tratando con regulaciones humanas, no con mandamientos del Creador del cosmos? La genialidad herética de Spinoza fue aplicar el mismo tipo de análisis crítico que los humanistas del Renacimiento habían aplicado a textos clásicos griegos y romanos, a los textos supuestamente sagrados de la tradición judeocristiana. Si Homero puede ser estudiado como literatura, si Platón puede ser analizado filosóficamente sin pretender que sus escritos son revelación divina, ¿por qué no aplicar los mismos estándares críticos a la Biblia? ¿Qué la hace inmune al escrutinio intelectual, excepto la afirmación de quienes se benefician de su estatus especial, de que está más allá de tal escrutinio? ¿No es esta una petición de principio, un argumento circular, donde la autoridad del texto se defiende apelando a la autoridad del texto mismo? Cuando Spinoza murió en 1677, murió en relativa oscuridad, visitado solo por un pequeño círculo de amigos que apreciaban su genio filosófico, pero que no podían hacer pública su admiración sin arriesgar su propia reputación y seguridad. La sinagoga había logrado marginarlo socialmente. Las iglesias cristianas habían logrado que sus libros fueran prohibidos en la mayoría de lugares.
Los poderes establecidos habían logrado que su nombre se convirtiera en sinónimo de ateísmo y blasfemia. Pero ¿pueden las ideas ser enterradas junto con los cuerpos de quienes las conciben? ¿Puede la verdad ser suprimida permanentemente mediante censura y amenaza? La historia respondió que no. Las ideas de Spinoza, precisamente porque eran verdaderas, o al menos señalaban verdades que otros no se habían atrevido a articular, comenzaron a filtrarse en el pensamiento europeo a pesar de todos los intentos de suprimirlas. La Ilustración debe más a Spinoza de lo que muchos de sus representantes estaban dispuestos a admitir públicamente. Voltaire lo leyó y, aunque lo criticó públicamente para protegerse, absorbió sus ideas sobre la crítica de la superstición. Rousseau lo estudió y desarrolló su idea del contrato social en parte como respuesta a las implicaciones políticas de la filosofía espinocista. Hegel lo llamó el fundador de la filosofía moderna, porque fue el primero en pensar consecuentemente el absoluto como sustancia. Marx lo consideró un precursor del materialismo dialéctico, aunque invertido idealísticamente. Einstein dijo que creía en el Dios de Spinoza, el Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en el Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. ¿No es irónico que la sinagoga que intentó matarlo y después maldecirlo al olvido no logró más que asegurar su inmortalidad, que al convertirlo en hereje lo convirtió en mártir de la libertad de pensamiento, que al excomulgarlo lo liberó de las cadenas de la ortodoxia, permitiéndole desarrollar su filosofía hasta sus últimas consecuencias radicales? ¿No demuestra esto que la verdad tiene una vida propia, que las ideas verdaderas se propagan a pesar de todos los obstáculos, porque resuenan con algo profundo en la mente humana, que reconoce la verdad cuando finalmente la encuentra articulada claramente? Parte 3. La batalla entre Spinoza y la sinagoga no fue solo un conflicto histórico limitado al siglo XVII en Ámsterdam. Fue y sigue siendo el conflicto fundamental entre dos concepciones incompatibles de cómo acceder a la verdad, de cómo vivir una vida significativa, de qué significa ser humano en un universo que no fue diseñado específicamente para nosotros y que no nos debe ninguna explicación reconfortante sobre nuestro propósito o destino. Es el conflicto entre autoridad y razón, entre tradición y crítica, entre fe ciega y comprensión clara, entre obedecer porque se nos ordena y actuar porque comprendemos. Y este conflicto no ha terminado. No puede terminar mientras existan instituciones que afirmen poseer verdades reveladas inmunes al escrutinio racional y personas que insisten en que ninguna verdad debería estar más allá del examen crítico de la razón. ¿Qué hubiera pasado si Spinoza se hubiera retractado, si hubiera aceptado el dinero que le ofrecieron para guardar silencio, si hubiera continuado asistiendo a la sinagoga mientras mantenía sus dudas privadas como tantos otros antes y después de él han hecho? Hubiera vivido una vida más larga probablemente, hubiera evitado el aislamiento social y la pobreza que caracterizaron sus últimos años, hubiera muerto respetado por su comunidad en lugar de maldecido. Pero hubiera traicionado la única cosa que hacía su vida significativa, su compromiso con la verdad sin importar el costo personal. ¿Y qué clase de vida es una vida vivida en traición constante a la propia integridad intelectual? ¿No es eso una forma de muerte en vida peor que cualquier excomunión? La lección más profunda del caso de Spinoza no es que la verdad siempre triunfa sobre la superstición, porque eso claramente no es verdad. La historia está llena de ejemplos donde la mentira confortable prevalece sobre la verdad incómoda durante siglos. La lección más profunda del caso de Spinoza no es que la verdad siempre triunfa sobre la superstición, porque eso claramente no es verdad. La historia está llena de ejemplos donde la mentira confortable prevalece sobre la verdad incómoda durante siglos, incluso milenios.
La lección es más amarga y al mismo tiempo más luminosa. La verdad tiene una perseverancia silenciosa, una resistencia paciente, una capacidad de reaparecer allí donde fue enterrada, de germinar en los márgenes, en las mentes que no se resignan, en los espíritus que no aceptan que la duda sea pecado. Se la puede ocultar, se la puede perseguir, se la puede maldecir, pero se la puede matar. Se puede asesinar una idea como se apuñala un cuerpo. Se puede excomulgar a la razón como se excomulga a un hombre. En los años que siguieron a su expulsión, mientras la comunidad que lo había parido cerraba sobre sí misma las puertas del pensamiento, Spinoza se movía por otra sinagoga inevitable, otra congregación silenciosa, la de las mentes inquietas. No era ya miembro de la asamblea ritual, pero se convertía lentamente en maestro de una comunidad invisible de lectores futuros, de espíritus que ni siquiera habían nacido todavía. Y en ese tránsito, algo decisivo ocurrió. La fe y la razón, que para muchos parecían dos ejércitos opuestos condenados al combate eterno, se revelaron ante él como un conflicto mal planteado, como una guerra basada en un malentendido. ¿Es realmente fe aquello que exige callar la razón? ¿Es realmente razón aquella que se regodea en destruir toda dimensión de sentido, de asombro, de profundidad, como si despojar al mundo de todo misterio fuera su mayor hazaña? Spinoza había conocido la fe del miedo, la fe del niño que se le enseña a temer al castigo divino más que a amar la justicia, la fe del adulto que repite fórmulas sin entenderlas, la fe de la comunidad que organiza su calendario, su dieta, sus bodas y sus duelos según textos que veneran pero que no se atreve a interrogar. Esa fe que había visto de cerca en la sinagoga, esa fe saturada de memoria de persecución, de trauma histórico, de amenazas siempre latentes, no era una fe serena en la verdad, sino una fe atrincherada en la costumbre, encapsulada en el miedo. No es significativo que casi todas las liturgias de cualquier religión repitan una y otra vez palabras de miedo, de obediencia, de sumisión, como si estuvieran más preocupadas en recordar tu pequeñez que en recordarte tu dignidad. Mientras tanto, la razón que emergía en Europa con el nombre de ciencia, de filosofía moderna, de crítica, parecía por momentos incapaz de comprender otra cosa que no fueran mecanismos, causas eficientes, relaciones de fuerza. Había la tentación de convertirla en un nuevo ídolo, de repetir con ella el mismo gesto dogmático que la religión había perpetrado con sus textos sagrados. Declarar que sólo lo que puede ser medido existe, que sólo lo que puede ser demostrado con precisión geométrica vale, que todo lo que no entra en esa red conceptual es simplemente ilusión, superstición o locura. ¿No es paradójico que incluso quienes se rebelan contra el dogma religioso caigan tan fácilmente en el dogma de una razón estrecha, reducida, que confunde claridad con pobreza, precisión con estrechez? Spinoza se sitúa en un filo peligroso entre ambos extremos. Su ética está escrita more geométrico, al modo geométrico, como si la salvación del alma pudiera ser demostrada con la misma lógica con la que se demuestra el teorema de Pitágoras. Pero bajo esa superficie severa, casi fría, late una mística sin milagros, una devoción sin ritual, una religiosidad sin templo. Quienes lo expulsaron creyeron deshacerse de un enemigo de Dios, de un traidor a la fe de los padres, de un secularizador impío, sin darse cuenta de que estaban arrojando fuera precisamente la forma más sólida de piedad que su propia tradición podía haber engendrado. Una piedad que se negaba a llamar Dios a un tirano celoso. Una piedad que no aceptaba que lo divino se comportara peor que los mejores hombres. Porque al fin de cuentas, ¿qué es más herético? Afirmar que Dios es la naturaleza, infinita, necesaria, sin caprichos, o afirmar que Dios ordena masacres, genocidios, esclavitud, y que debemos llamarlo bueno incluso cuando destruye niños inocentes por los pecados de sus padres.
¿Quién insulta más a Dios? ¿El que dice que Dios y la naturaleza son uno, o el que atribuye a Dios los celos más mezquinos, las venganzas más bajas, los castigos más desproporcionados? La sinagoga sabía, en lo más hondo, que si tomaba en serio sus propios textos, si dejaba que la razón entrara en ellos como luz sin filtros, el retrato del Dios del Antiguo Testamento se volvería insoportable. Por eso, se defendió no con argumentos, sino con anatemas. Spinoza, sin embargo, no se limitó a criticar, transformó. Del Dios tribal que exige obediencia ciega, dio un salto al Dios que es causa inmanente de todo. Esto es, no un rey fuera del mundo que decreta leyes desde un trono invisible, sino la propia trama de la realidad, el orden necesario en virtud del cual todo acontece. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta frase se convirtió en una provocación ontológica para todos los siglos posteriores. Si Dios es la naturaleza, entonces la naturaleza ya no es profana. Si todo lo que existe es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios, entonces ya no hay un ámbito mundano separado de un más allá sagrado. Toda realidad, desde la piedra más anodina hasta el pensamiento más sutil, acontece en el seno de lo divino. ¿Te das cuenta de lo que esto implica para la religión? Si no hay un Dios separado allá arriba, si no hay trono, si no hay cielo espacial distinto de este mismo orden de causas y efectos, ¿qué quedan siendo los templos? ¿Qué queda siendo la sinagoga que expulsó a Spinoza? ¿Qué queda siendo la iglesia que condenó sus libros? Quedan como edificios donde los humanos representan ante sí mismos un drama que ya no tiene escenario metafísico real. Ofrecen sacrificios a un Dios que no necesita nada. Suplican favores a una sustancia que no otorga excepciones. Se arrodillan ante un amo inexistente mientras ignoran que la divinidad que buscan atraviesa ya sus cuerpos, sus mentes, sus afectos. Spinoza no se reía de la religión como un vulgar escéptico. Él vio la raíz legítima del fenómeno religioso, el deseo humano de comprender, de hallar sentido, de amar algo más grande que uno mismo, pero vio también cómo ese deseo había sido capturado, manipulado, pervertido por instituciones que, comprendiendo el poder del miedo, construyeron dogmas en torno a las zonas de ignorancia, no de luz. Allí, donde el ser humano no comprende una causa, ¿qué es más fácil? Aceptar serenamente la propia ignorancia y buscar comprender más, o inventar un relato donde un Dios airado castiga, premia, interviene, exige obediencia. ¿No es más cómodo convertir la propia impotencia cognitiva en misterio sagrado, en lugar de afrontarla como un desafío a pensar? En su tratado teológico-político, Spinoza despliega un diagnóstico demoledor. Las religiones históricas se alimentan sobre todo de afectos tristes, miedo a la muerte, miedo al castigo, miedo al abandono divino, miedo a la incertidumbre del mañana, miedo, miedo, miedo. ¿Y qué significa gobernar sobre el miedo? Significa poseer el poder de definir el alivio. Tú creas los fantasmas y vendes los exorcismos. Tú inflas el infierno y vendes indulgencias. Tú agrandas la culpa y ofreces absoluciones. ¿No es esta estructura tan transparente que asombra que haya hecho falta un Spinoza para decirla sin adornos? ¿No la ves reproducida una y otra vez, siglo tras siglo, en cada nuevo movimiento que promete salvación a cambio de obediencia? Su propuesta, en cambio, es brutalmente simple. Solo hay una salvación real y es comprender. Entender por qué temes lo que temes, de dónde nace tu esperanza, qué mueve tus afectos. Entender las cadenas de causas que te constituyen, para así dejar de imaginar que eres libre porque puedes elegir caprichosamente, y comenzar a ser libre porque comprendes qué te determina y puedes poco a poco reorganizar tus afectos en consonancia con tu naturaleza racional.
Para la religión tradicional, esta propuesta suena fría, inhumana, excesivamente racionalista. ¿Dónde queda el consuelo? ¿Dónde la promesa de justicia para los pobres y oprimidos en un más allá que compense las injusticias de aquí? Spinoza responde sin piedad al consuelo fácil. Ningún cielo futuro compensará jamás la injusticia de un niño torturado hoy. Ningún cálculo moral decente puede justificar el sufrimiento presente apelando a recompensas futuras imaginarias. Aquellos que mantienen a los pobres mansos con promesas de paraíso, mientras les piden resignación ante las humillaciones de esta vida, no son representantes de Dios, sino administradores del orden existente. Y nuevamente, la pregunta retumba: ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la sinagoga? ¿Por qué cualquier institución que se proclame depositaria de lo sagrado teme más a las dudas que a las herejías formales? Porque la duda verdadera no ataca un dogma particular, ataca el mecanismo entero del miedo. Cuando Spinoza muestra que los milagros no son signos del favor divino, sino relatos armados desde la ignorancia de las causas, desarma el arma psicológica más poderosa de la religión. Ya no puedes decir, cree, porque Dios hizo detener el sol, o obedece, porque Dios abrió el mar. Una vez entiendes que la naturaleza sigue siempre las mismas leyes, que no hay excepciones caprichosas, cualquiera que te diga que Dios intervino para salvar a un ejército y dejar morir a otro, queda desnudado como fabulador, como alguien que pone a Dios de su parte para justificar su causa humana. ¿Cuántas guerras santas, cuántas cruzadas, cuántas campañas de exterminio se han legitimado con el mismo recurso? Dios está con nosotros. ¿Pero qué Dios está con quién, si Dios es la totalidad de la realidad y no un general de ningún bando? El conflicto entre fe y razón, visto desde la perspectiva de Spinoza, no es el choque entre luz y tinieblas, en el sentido simplista de razón buena, fe mala. Es más sutil, es el choque entre dos concepciones de Dios. Una, la del Dios persona, paranoico, celoso, dramaturgo cósmico, al que le importa sobremanera si tú cumples o no tales ritos, tal dieta, tales fórmulas de creencia. Otra, la del Dios sustancia, infinito, indiferente a tus plegarias, como el océano, es indiferente a la hormiga que se ahoga, pero al mismo tiempo tan íntimamente presente en ti como el agua en la ola. Para la primera concepción, la razón es peligrosa, porque puede desenmascarar la inconsistencia de ese personaje divino, su semejanza demasiado humana con los tiranos terrenales. Para la segunda concepción, la razón es precisamente la chispa de lo divino en ti, tu modo más alto de participar en la sustancia infinita. ¿No te invita esto a preguntarte en qué Dios has creído realmente? Cuando repites la palabra Dios, ¿a qué imagen, a qué estructura afectiva te aferras? ¿A un Padre que castiga y premia, que vigila tus pensamientos, que se ofende si dudas? ¿O a una realidad infinita que no te juzga, pero que exige de ti comprensión, si quieres vivir con sabiduría? Y si es lo segundo, ¿no ves que toda la maquinaria de miedo, de culpa, de ritual por obligación, se vuelve obsoleta, ridícula, casi blasfema? La figura de Spinoza como hereje adquiere entonces un relieve paradójico. Lo expulsaron por traicionar a Dios, pero desde su propia filosofía podría decirse que fue el único que en ese pequeño mundo de Ámsterdam se negó a traicionar la idea verdaderamente digna de Dios. Su herejía consistió en rechazar un ídolo, el Dios tribal del Antiguo Testamento leído literalmente, el Dios que odia a los mismos enemigos que tú odias, el Dios que valida las fronteras que tú trazas, el Dios que afirma tus prejuicios étnicos, tus jerarquías sociales, tu miedo al diferente. Y eligió, en cambio, un Dios que no te pertenece, un Dios que no está de tu lado, un Dios que no puede ser domesticado para tus intereses porque es, precisamente, la totalidad de lo que es.
que incluye también a tus enemigos, a los animales, a las estrellas, a todo aquello que nunca conocerás. ¿No es comprensible, entonces, que la sinagoga sintiera pavor? Porque si el Dios de Spinoza es verdadero, no solo caen los dogmas teológicos, caen también los privilegios humanos. Ya no hay pueblo elegido, ya no hay rebaño pequeño, seleccionado entre las masas perdidas. Ya no hay consuelo narcisista de pertenecer a la comunidad salvada mientras los demás se hunden en el infierno. Todos somos modos de la misma substancia. Ningún rabino, ningún cura, ningún imán puede decir entonces con honestidad: yo te abro la puerta del cielo. Porque el cielo, tal como lo concibe Spinoza, no es un lugar al que se entra, sino un estado de comprensión al que se asciende por conocimiento, por amor intelectual a Dios. En este punto, la tensión entre fe y razón alcanza su máxima intensidad. La fe doctrinal, colectiva, ritualizada, se revela como una pedagogía del miedo. La razón, cuando se deja guiar por Spinoza, se convierte en una pedagogía de la libertad, pero no de una libertad arbitraria, sino de una libertad que solo se conquista al comprender la necesidad que te atraviesa. En lugar de decirte, eres libre porque puedes hacer lo que quieras, Spinoza te dice, eres libre en la medida en que comprendes por qué quieres lo que quieres. ¿No es esta una exigencia mucho más dura, pero también infinitamente más honesta? Mientras la sinagoga pronunciaba maldiciones sobre su nombre, Spinoza se sentaba en su mesa modesta, puliendo lentes durante el día para sobrevivir y puliendo conceptos durante la noche para comprender. Sus manos trabajaban sobre el vidrio, su mente trabajaba sobre las pasiones. Allí donde la religión utilizaba el miedo al castigo eterno para frenar la ira, la lujuria, la envidia, él proponía otro método: entenderlas como modos de la fuerza de existir canalizada de forma confusa, entender que detrás de cada pasión hay un esfuerzo por perseverar en el ser que se ha extraviado por ignorancia. En lugar de decirte, eso está prohibido porque Dios lo odia, te preguntan, ¿qué ganas realmente de eso que persigues? ¿Qué pierdes? ¿Qué comprensión te falta para desear de otra manera? ¿No es, en el fondo, una ética infinitamente más respetuosa de tu inteligencia? Pero ese respeto por la razón humana, ese llamado a pensar por ti mismo, no podía sino chocar con instituciones que se habían acostumbrado a decidir qué debías creer, qué debías desear, hasta qué debías temer. Y tú, que ahora estás escuchando este relato, leyendo estas palabras quizás a medianoche en una habitación silenciosa o en una tarde cualquiera con el murmullo de la ciudad al fondo, tú que quizás vienes de una tradición religiosa, judía, cristiana, musulmana o de ninguna, ¿no sientes también esa tensión en tu propio pecho? ¿Cuántas veces has acallado una pregunta por miedo a lo que implicaría la respuesta? ¿Cuántas veces has sentido que algo no encaja en los dogmas que heredaste y sin embargo preferiste dejarlo para después, para otro momento, como si la vida no fuera ya demasiado breve para posponer indefinidamente la honestidad? Spinoza no tuvo ese lujo de posponer. La excomunión lo forzó a elegir. O bien traicionaba su pensamiento para volver al redil, o bien abrazaba hasta el final las consecuencias de su lucidez. Eligió lo segundo, y el precio fue alto. Soledad, sospecha, precariedad, pero también una forma de paz que pocas veces la religión organizada ha sabido ofrecer: la paz de no tener que mentirse, la serenidad de no tener que repetir como verdad algo que la propia inteligencia percibe como falso. ¿No será esa la verdadera paz de Dios, más allá de las fórmulas litúrgicas, más allá de los ritos de absolución? Y tú, que sigues aquí, acompañando este viaje a través de la herejía lúcida de Spinoza, ¿desde qué lugar del mundo escuchas todo esto? ¿En qué ciudad, en qué barrio, bajo qué cielo, a qué hora exacta del reloj te encuentras ahora mismo, dejando que estas preguntas te atraviesen? Sería casi un acto de testimonio silencioso
que dejaras en los comentarios desde qué país y qué ciudad estás viendo esto y qué hora es allí, como un pequeño mapa vivo de conciencias desperdigadas que, a pesar de todas las fronteras y dogmas, se reúnen por un instante en torno a una pregunta común. Y si sientes que estas reflexiones tocan algo que tú también has sentido, pero quizás nunca pusiste en palabras, comparte este video con una persona cercana, con alguien cuya familia desearías ver protegida, bendecida no por superstición, sino por la luz que trae la verdad cuando deja de ser escondida. No es, al fin y al cabo, una bendición mayor liberar a un amigo del miedo que regalarle otro amuleto, otra promesa vacía, porque la pregunta que atraviesa todo esto, como una herida abierta, sigue siendo la misma. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué una y otra vez prefiere refugiarse en relatos cerrados, en dogmas que no admiten fisuras, en autoridades que dictan lo que hay que creer, en lugar de arriesgarse a mirar de frente la realidad, aunque no traiga consuelos garantizados? ¿Qué tememos exactamente que ocurra si admitimos que muchos de nuestros dioses son proyecciones, que muchos de nuestros textos sagrados son documentos políticos, que muchas de nuestras ceremonias son dispositivos de control emocional, más que puentes hacia lo infinito? La respuesta de Spinoza es simple y devastadora. Tememos perder el sentido. Tememos que, si renunciamos a los relatos prefabricados, nos quedemos solos en un universo mudo, sin voz, sin propósito, sin mirada que nos sostenga. Tememos que la razón, al destruir los ídolos, destruya también toda esperanza. Y es aquí donde su filosofía, lejos de ser un frío cuchillo, se muestra como un fuego sereno. No destruye la esperanza, la purifica. No niega el deseo de eternidad, lo redirige. Ya no se trata de vivir eternamente como individuo en un cielo imaginario, se trata de participar, mediante la comprensión, en la eternidad de la propia sustancia divina. Tu mente, en la medida en que comprende, es eterna en su acto mismo de entender, no como prolongación infinita en el tiempo, sino como acceso a una dimensión que no se mide por relojes. ¿No es esta una promesa más sobria, pero también más realista, más honesta, que las visiones antropomórficas de paraísos llenos de recompensas a la medida de nuestras vanidades? ¿No es más digno de un ser humano aspirar a esa eternidad de la comprensión que a un cielo hecho a imagen de sus deseos consumistas? Y si esto es así, ¿no se revela como trágico, casi cómico, que quienes se dicen defensores de Dios dediquen tanto esfuerzo a combatir a quien elevó la idea de Dios a su concepción más alta, más depurada de proyección humana? La segunda parte de este viaje, donde la tensión entre fe y razón se muestra en toda su crudeza, no nos ofrece todavía una conclusión. Nos deja suspendidos en un punto crítico. El Dios de Spinoza ha desplazado al Dios tribal, pero la humanidad sigue aferrada al miedo. La sinagoga lo ha maldecido, la iglesia lo ha condenado, los poderes civiles lo miran con sospecha. Y sin embargo, sus palabras comienzan a circular como río subterráneo. La pregunta inevitable se acerca. Cuando el edificio de dogmas comience a resquebrajarse, cuando el Dios del Antiguo Testamento, leído literalmente, pierda su credibilidad ante la razón, cuando las herejías se conviertan en intuiciones colectivas, ¿qué quedará? ¿Un vacío devastador o la posibilidad de una fe distinta, sin miedo, sin intermediarios, sin iglesias que gobiernen sobre conciencias? Ese será el umbral del clímax filosófico, el punto hacia el cual nos dirigimos, el momento en que queda claro que la verdad puede ser ocultada, perseguida, maldecida, pero no enterrada para siempre. Porque incluso si en Ámsterdam quisieron matar a Spinoza para salvar a su Dios, ¿no fue en realidad el Dios de Spinoza el que sobrevivió al Dios de sus perseguidores?